Ya sabéis, ya habéis escuchado la mayoría y los que estáis aquí, pues ya me imagino que entendéis que venimos a hablar sobre la iglesia perseguida, conocer esa parte de la iglesia que es nuestra familia, que es un cuerpo con nosotros, que nosotros somos un cuerpo con ellos y que de alguna manera nos está dando honra, porque la verdad es que cuando uno mira la iglesia hoy en día en Occidente, pues puede pensar, ¿no?, que quizá no estamos haciendo todo lo que deberíamos, pero cuando miramos a la iglesia perseguida, como que respiramos y decimos, no, pues por lo menos hay una parte de la iglesia que está poniendo la carne en el asador, ¿no?, como se dice, que está esforzándose, ¿no? Y muchas veces tendemos a hablar de la iglesia perseguida como si fuesen personas que necesitan nuestra ayuda, como si fuesen personas que necesitan de nuestro socorro, de nuestras limosnas, de no sé. Y a mí me gusta darle la vuelta a este concepto, porque creo que necesitamos entender que nosotros los necesitamos a ellos más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Y la verdad es que mi fe en los últimos años, desde que yo trabajo en Puertas Abiertas, ya llevo una década trabajando aquí, mi fe se ha alimentado constantemente de la fe de mis hermanos de la persecución, tanto como de la palabra, porque en la palabra leo historias de fe, pero cuando tengo la bendición de poder viajar a un país con persecución, conozco hermanos que me dejan así de pequeñito, ¿no? O sea, y a veces son personas que saben mucho menos de la Biblia que yo, que tienen mucha menos experiencia o que incluso pues hace mucho menos tiempo que están en el Señor que yo. Sin embargo, han entendido una cosa y van con eso que han entendido hasta el final. Por eso digo que son una iglesia valiente, una iglesia que se atreve a predicar en los lugares más peligrosos de la tierra y una iglesia a la que el enemigo se ve en la necesidad de afligir, porque es que si no, no los paras de ninguna manera. En Occidente nos pasa justo al contrario, ¿no? Vivimos en una sociedad que es llamada la sociedad del bienestar. Y esa ideología de la sociedad del bienestar muchas veces se cuela dentro de la iglesia y se cuela dentro de la vida de los cristianos. Digo que se cuela dentro de la iglesia porque a veces se cuela en la predicación, lo que se comparte en las iglesias. No digo que aquí, pero a veces se cuela. Y otras veces lo traemos de fuera, ¿no? Y dejarme que me explique a qué me refiero. Lo podemos ver en Mateo 16, del 21 al 25. Si lo vais a buscar, cuando lo hayáis encontrado, decís amén, y así empiezo a leer cuando sepa que lo tenemos todos. Mateo 16, del 21 al 25. Amén por aquí, amén a las 2, a las 3 empiezo a leer, ¿eh? Vale, y amén a las 3. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Esto que le pasó a Jesús es algo muy parecido a lo que nos pasa hoy en día. Él se planta, ¿no?, delante de sus discípulos y les habla sobre la necesidad de padecer por causa del Evangelio, sobre la necesidad de ir a Jerusalén y todo lo que le iba a acontecer allí. Entonces, Pedro, pues muy bien intencionado, le empieza a reconvenir y le dice, ten compasión de ti. Ese es el discurso al que me refiero, que se cuela dentro de las iglesias. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Parece que hemos desterrado del Evangelio la capacidad de la iglesia de sufrir o de padecer.
Y entonces, pues no recibimos nada que tenga que ver con padecimientos o con aflicciones. Yo lo he visto muchas veces en los stands, cuando ponemos stands en las organizaciones, y veo las que venden camisetas, las que venden viajes, o sea, todas las que son cosas bonitas, se llenan de gente y a la nuestra, que siempre se relaciona un poquito más con el tema de la aflicción, pues como que cuesta más que venga la gente, ¿no? Hay que ir a por ellos y traerlos a la mesa para que entiendan, ¿no?, de lo que les estamos hablando. Pero bueno, no es una crítica, pero sí que es verdad que esto sucede, ¿no? Que muchas veces el mundo nos está vendiendo esta idea de tener compasión de nosotros mismos y de que ningún tipo de aflicción nos acontezca. Y entonces acabamos viviendo como todos los demás, vidas que están muy lejos del padecimiento, y nos olvidamos que Cristo nos ha dado el privilegio, como dice en Filipenses 1:29, no solo de que le conozcamos, sino también de que padezcamos por él. Y esto no es un mensaje obsoleto, no es algo que ha quedado en el pasado y que no es para la Iglesia de hoy en día. Porque estoy seguro de que si Dios tuviera una iglesia como la que sufre persecución en todas las partes de la tierra, las cosas serían bastante diferentes en cuanto al crecimiento. Pero una iglesia que no quiere afligirse, una iglesia que no quiere aceptar el riesgo y una iglesia que interpreta cualquier problema como algo malo, es una iglesia que difícilmente va a poder ver a Dios caminando en medio de las llamas, ¿no? Como Sadrach, Mesach y Abednego. No va a poder jamás ver eso porque siempre vivimos autoprotegiéndonos y aislándonos de todas las aflicciones. Sin embargo, la palabra nos anima a ser valientes, nos explica bien claramente Jesús qué es el Evangelio. Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y esto de morir por Jesús, pues no es tan... Puede que nos quede muy lejos, a muchos no. ¿Cómo voy a morir por Jesús en Cartagena? ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tiene que pasar para que yo muera por Jesús en Cartagena? Morir es fácil. El problema viene cuando tenemos que vivir día a día llevando esa cruz. Y tenemos que estar dispuestos a ser señalados, a ser impopulares, a no caerle bien a todo el mundo, a tener un discurso diferente, que nos va a hacer ser señalados, ser insultados, ser pues todo ese tipo de cosas que a nadie le gustan. Y cuando vienen todas estas cosas, el mundo nos dice, relájate, no te pongas nervioso, no te estreses, vive como todos los demás, vive nada en la abundancia, ¿no? Un trabajador que estuvo muchos años en Puertas Abiertas, se llamaba Ron Boyle, decía que la peor trampa del enemigo no es la persecución, sino la prosperidad. Porque al enemigo no le importa que tú tengas pues, una nave como esta, llena de las mejores cosas del mundo, no necesariamente cosas malas. O sea, al enemigo le da igual. Si puede distraernos, no necesita afligirnos. Con tenernos despistados le vale. Pero si tú tienes una nave como esta, llena de cosas buenas, con todas las posesiones, con todas las comodidades, sin ningún tipo de aflicciones, una vida cómoda, incluso a Cristo. O sea, puedes tener, al enemigo no le importa que tengas a Cristo también. Porque él sabe que cuando nosotros empezamos a centrarnos en todas las cosas que tenemos buenas a nuestro alrededor, y él lo sabe y tú lo sabes, a Cristo lo vamos dejando relegado a una esquinita y nos convertimos en cristianos pues inofensivos para el reino de las tinieblas, personas que viven distraídas y que viven pensando en lo suyo, ¿no? Ensimismadas en sus propias cosas y que no quieren que nada malo les acontezca y por otro lado tienen mucha compasión de sí mismas. Yo creo que debemos, como iglesia, debemos de abrazar el sufrimiento. La mejor adoración no es las canciones que cantamos los domingos. Esto lo compartí esta mañana, lo digo porque Julio estaba y ya lo escuchó. Pero creo que es bueno que lo escuchemos. ¿Cuántos sois padres aquí? ¿O abuelos? ¿O habéis sido padres? ¿Cuál es la mejor adoración de un hijo a su padre? Para mí, que soy padre,
Para mí personalmente es la imitación. La imitación. Cuando mis hijos me imitan, cuando mi carácter se reproduce en ellos. Cuando me imitan en lo bueno, cuando me imitan en lo malo no me gusta tanto, pero cuidadito porque los hijos lo ven todo y las hijas lo ven todo y lo imitan todo, pero cuando tú ves que lo bueno de Dios que hay en tu vida se reproduce en ellos, eso es adoración para ti. Eso te están exaltando. Y con Dios pasa lo mismo, con Cristo pasa lo mismo. La mejor adoración es la obediencia, la mejor adoración es la imitación, es cuando nosotros queremos ser como Él, en la vida y en la muerte, como Pablo. Pablo quería ser como Cristo, si podía ser, en la muerte también, y lo consiguió. De hecho, a él le pasó algo muy parecido. En Hechos 21, del 11 al 13, le pasa algo parecido que el lance que tuvo Jesús con Pedro. Habla de un profeta que había en esa época que se llamaba Ágabo, y en el versículo 11 dice: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y alguno dirá: pero era Pablo. ¿Qué vamos a decir, no? Era Pablo. Bueno, luego os contaré algún testimonio de personas que no son Pablo y que también hacen este tipo de cosas increíbles. Pero fijaros que la respuesta de la gente es la misma: no vayas a Jerusalén, ¿no? Viene el profeta, le dice: si vas a Jerusalén te va a pasar esto, y enseguida la gente, claro, con todo su buen corazón, dice: no, lo mismo que Pedro, de ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti mismo, ¿no? Y así estamos metidos en el mundo de la autocompasión sin hacer nada productivo por amor al Evangelio. Sin embargo, Pablo estaba a otro nivel. Él estaba dispuesto a que le ataran, a que le azotaran, a que lo mataran, porque él había entendido que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y de hecho, esos eran sus galardones, eso eran las cosas en las que él se acreditaba como un servidor de Dios. Eran sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos pesados, desvelos, hambre. Y ahora la pregunta retórica es: ¿cuáles son tus acreditaciones como hijo de Dios? ¿Venir a la iglesia todos los domingos y los miércoles también? Pues bueno, esperemos que sea suficiente, pero yo creo que Cristo nos necesita para mucho más, porque Él ama demasiado este mundo. Y ama tanto a este mundo que necesita que esos ríos de agua viva que nos ha dado sigan fluyendo y alcancen a los demás, porque el objetivo de la salvación no es salvarte a ti y ya está. El objetivo de la salvación es alcanzar a muchos, y esa comisión es para todos nosotros, pequeños y frágiles vasos de barro, en los que Él ha depositado algo tan glorioso y tan maravilloso, precisamente para que la excelencia de la gloria sea de Él y no de nosotros. Para Dios no es un problema que nosotros seamos vasos de barro. O sea, alguno puede pensar al leer esto, ¿no? Pues el problema está precisamente en que somos vasos de barro, pero no. Lo hace adrede, Él quiere que participemos. Él podía haberse entregado y podía haber puesto su gloria sobre algo mucho más vistoso y mucho más llamativo. No sé qué sería, no sé qué hay tan maravilloso en este mundo como para que pudiese contener la gloria de Dios. Seguramente nada, pero se podría haber buscado algo mejor. Sin embargo, se buscó algo frágil, algo que se rompe, algo que sufre, que padece. Y me encanta porque, aunque la palabra de Dios nos habla de la aflicción, también pone límites a lo que podemos sufrir por causa del Evangelio. Fijaros, esto que estoy introduciendo, que es 2 Corintios 4, del 7 al 10, que dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y por cada una de esas cosas malas hay un mas no, mas no, mas no, pero no. Quiere decir que si tú estás dispuesto a padecer por el Evangelio, Jesús no te va a dejar solo, Él va a estar contigo. Él no te va a dejar destruido, ni te va a dejar derribado, ni te va a dejar desamparado. Y al mismo tiempo tú le vas a estar honrando porque eres un imitador de Cristo. Estaba pensando, porque cuando me pidió Albert que hiciera el vídeo, hablé de contaros de historias de hermanos de la iglesia perseguida, precisamente para que vieseis que este nivel de vida tan excelente delante de Dios no se queda simplemente en el libro de los Hechos, sino que ha trascendido y que hoy en día lo podemos ver en la iglesia. Y me he preparado un par de ellos que a mí personalmente me han impactado muchísimo. Uno me lo contaron y el otro lo viví con esa persona, pero los dos son impactantes. El que me contaron me lo contó la persona que está responsable de nuestra misión de Puertas Abiertas en India, y él me habló de un hermano que este hermano, bueno, no era un hermano al principio, era una persona de trasfondo hindú, un hindú como todos los demás, que estaba enfermo, y se llamaba Adves Kumar. Entonces, Adves, que estaba enfermo, había probado diferentes formas de sanarse, había probado en la religión tradicional, en el animismo, en la medicina, había probado varias cosas. Y no había podido, no habían encontrado solución para él, así que le dijeron, solo te queda pues morirte y ya está. Y Adves dijo, escuchó sobre los cristianos, que Dios sanaba. Y él no tenía ni idea, más allá de lo que es una cruz y de haber escuchado hablar quizá de la Virgen María, poco más sabría de cristianismo. Así que dijo, bueno, pero si en las iglesias la gente se sana, será cuestión de probar. Y se presentó en un culto, pues como hoy, en el que había un predicador y una iglesia, y él pues pasó por en medio de todo, con el sermón empezado, interrumpió al pastor, se quedó allí abajo, el pastor no sabía si seguir, si hacerle una seña a alguno de los sugieres o diáconos para que lo quitaran. Total, que al final le preguntó, ¿qué puedo hacer por usted? Y Adves le dijo, pues con toda la humildad del mundo, le dijo, yo quiero que me sane. Y este pastor le dijo, no, el que te sana es Jesús, yo no puedo sanarte. Y dijo, pero bueno, si quieres, espera un momentito, ahora vamos a orar por ti, y si es la voluntad de Jesús, tú vas a ser sanado. Esperaron, terminó el culto, se fueron con Adves, oraron por él, y Jesús lo sanó. Y Adves no era muy listo, no era un hombre demasiado inteligente, de hecho lo consideraban como el tontito del pueblo. Pero sí tenía cierta idea y se quedó con esto de que Jesús sanaba. Y pensó, pues, en mi pueblo también hay personas que están enfermas. Y a lo mejor Jesús quiere sanarlos. Todavía no se había leído ni una página de la Biblia cuando él empezó a orar por los enfermos en su aldea y Jesús los sanaba. Y cada vez empezaron a sanarse más enfermos hasta que se le acabó los enfermos de su aldea. Y venían de otras partes. Y él siempre hacía lo mismo, decía, reproducía la oración que habían hecho por él y decía, pues si es la voluntad de Jesús, yo no puedo sanarte, pero Jesús te sana. Y las personas seguían sanándose. Esto, claro, llegó un momento en el que el problema de la fama es que, precisamente ese, que te haces famoso. Y el gobierno de India, concretamente en el año que sucedió esto, y sigue todavía, pero en ese año aún con más poder del gobierno, estaba gobernado por el partido BJP, Bharatiya Party, así se llama, y es un partido nacionalista súper extremista que además instiga a los hindúes contra los cristianos. Hace diferentes cosas para instigarlos. De hecho, se habían propuesto para 2021 acabar con todas las minorías religiosas que no fueran hindúes en el país. Así que, claro, un caso como el de Adves pues, se hizo muy llamativo y se presentaron los nacionalistas en casa de Adves y le dijeron, mira, tienes que dejar de hacer lo que quiera que sea que estás haciendo porque esto va en contra de nuestra religión y de nuestra tradición.
Y como digo, Adbest no era muy listo, pero tenía las cosas bastante claras en ese sentido. Decías, lo que estoy haciendo es bueno, hay gente que está enferma y Dios la está sanando. ¿Por qué voy a dejar de hacer esto? Así que no hizo caso. Siguió orando por la gente y la gente se seguía sanando. Y claro, llegó el día en el que volvieron los nacionalistas a cumplir su ofensa. Ahora me estoy lamentando de no haber preparado las fotos que tengo de Adbest, porque lo podríais ver, lo que le pasó. Lo cogieron y lo subieron encima de un burro. Le afeitaron la mitad de la cabeza, le afeitaron la mitad de la barba, le colgaron unas botas viejas atadas por los cordones del cuello, le pusieron unas rosas alrededor del cuello también, lo pasearon por todo el pueblo, exhibiéndolo y haciéndolo escarnio público y bueno, para que la gente se avergonzara y se riera. Y el pobre hombre pues allí estaba subido en el burro sin entender muy bien por qué le estaban haciendo esto. Pero es que además cuando la cosa terminó todavía le dieron una paliza y lo dejaron hospitalizado durante bastante tiempo. Cuando Adbest salió del hospital, se fue a orar por los enfermos. Y el Señor siguió sanando enfermos a través de él. Y un día, pues se hizo Puertas Abiertas tiene unas formaciones para los cristianos perseguidos que se llaman Firmes en la Tormenta, que va orientada especialmente a líderes. Y se llamó a un montón de líderes de iglesias de India a un lugar para darles el curso de Firmes en la Tormenta. Invitaron a Adbest Kumar, que entonces pues ya estaría un poquito más curtido en las cosas del Señor, pero todavía ni siquiera sabía hablar en público el hombre. Así que le dijeron, bueno, es para que compartas tu testimonio y cómo tú has seguido perseverando a pesar de la persecución. Y el hombre se puso allí delante de todos, nervioso, y les dijo simplemente, yo soy como Jesús. Y todos se quedaron así como, ¿qué dice este? Y claro, él se hizo entender, dice, a Jesús lo subieron en un burro. Y dijo, y a mí, pues me subieron en un burro. A Jesús le pegaron y a mí me pegaron. Y dijo, Jesús murió por mí. Y yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Y creo que en resumen, eso es el Evangelio. Estar dispuesto a morir por Jesús una vez que tu vida te ha sido dada y te ha sido salvada, incluso en el sentido físico, ¿no? En el caso de él. Tu vida ya no es tuya, tu vida le pertenece a él. Y todos en alguna medida hemos experimentado cómo Jesús nos ha salvado del infierno. ¿Verdad? Y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y esta historia pues a mí me ha marcado muchísimo. Como digo, las historias de la iglesia perseguida edifican nuestra fe de una manera tremenda. Pero todavía hubo una que fue tremenda para mí. Fue un poco lío, porque la verdad es que yo estaba recién llegado a Puertas Abiertas, tenía muy poquito tiempo. Y nosotros solíamos, antes de la pandemia, hacer una vez al año un encuentro en el que invitábamos a una persona de la iglesia perseguida y daba una conferencia, que no solía ser muy exitosa, no venía mucha gente, no sé por qué, pero bueno, un año nos decidimos a dar el campanazo y a traer una persona de Corea del Norte, que como os expliqué el otro día, los que estabais, es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. Y era una mujer de 67 años que había pasado los 3 últimos años de su vida en un campo de concentración norcoreano y había salido con vida, algo verdaderamente difícil e inédito. Y de las pocas formas en las que tú puedes saber realmente lo que está pasando detrás de ese gobierno tan hermético que no dice la verdad nunca de lo que pasa realmente. Así que bueno, digo que fue un poco lío porque a mí me encargaron encontrar una traductora para ella, que además tenía que estar con ella los 3 días que iba a estar en España a todas horas, porque la mujer no podía estar sola y porque además no entendía ni una sola palabra de español. Claro, ¿dónde consigues a alguien que sepa norcoreano? Lo más cercano eran los surcoreanos. Y a través de anunciarlo y tal, pues conseguimos que una hermana de la iglesia surcoreana de Madrid se ofreciera, una chica pues relativamente joven, de unos 30 y pocos, que dijo, bueno, pues yo estaré con ella. Pero no sabíamos 100% si se iban a entender hasta que no llegamos al aeropuerto y las pusimos una frente a otra
Y hablaron y dijimos, vale, se entiende. O sea, hasta ese momento estábamos andando en fe, totalmente. Así que bueno, trajimos a esta mujer, yo fui al aeropuerto a recogerla, tenía una foto mía, decía que todos los españoles tenemos la misma cara. Así que para eso era la foto. Y yo la vi que la sacaron en una silla de ruedas y me eché las manos a la cabeza, que es un gesto muy mío, como pensando, madre mía, esta mujer está hecha polvo. Y la verdad es que era todo protocolo, o sea, era protocolo de la aerolínea. En el momento en que llegó al límite de la zona de seguridad, la dejaron salir de la silla, ella se puso de pie prácticamente de un salto, o sea, faltó una voltereta en el aire, la mujer estaba súper enérgica, súper fuerte, y yo la veía y decía, bueno, pues no es nada de lo que yo me pudiera haber imaginado. De hecho, era una persona tan llena de energía, o sea, que iba de aquí para allá, o sea, todo lo tocaba, todo le llamaba la atención, o sea, era anciana, pero la veías tan llena de energía y irradiaba algo que realmente, o sea, era una polvorilla, ¿no? Como decimos aquí, esta mujer. Y tanto era así que, de hecho, a la pobre traductora, al segundo día la veías que no se tenía en pie, porque no la dejaba en paz en ningún momento. O sea, dice que hablaba de día, de noche, siempre estaba a tope. Y bueno, yo tenía que saludarla, no sabía cómo se saluda a una persona de Corea del Norte, pero bueno, imaginé que una reverencia sería lo más correcto, dice una reverencia así, ella se abalanzó sobre mí, me dio un abrazo, prácticamente me levantó en el aire, y yo estaba ya, digo, esto no es nada de lo que yo me había imaginado, ¿no? Y bueno, ya al día siguiente pues ya la llevamos a la iglesia a que contase, ¿no? En el lugar. Conseguimos, en una iglesia en la que apenas cabían 200 personas, conseguimos meter 300, no sé ni cómo, y ella empezó a contar cómo eran las cosas en el campo de concentración y nos dejó realmente impactados, aunque ella era impasible, era como una roca, ella no la veías conmoverse. La pobrecita de la traductora cada 2 por 3 tenía que parar para procesar lo que le estaba diciendo, no porque no la entendiera, sino porque era demasiado fuerte. Pero ella estaba impasible y contaba cómo cuando ella llegó al campo de concentración, la esperanza máxima de vida en el campo de concentración era de 6 meses. En 6 meses o te mataba el frío, o te mataba el hambre, o te mataban de una paliza, o te mataban las enfermedades, pero no podías vivir mucho más de 6 meses. 6 meses tu cuerpo se acababa porque ese campo, que son campos de reeducación, es el tercer nivel, el nivel más extremo para los disidentes, para aquellos que no piensan como el régimen. Está pensado para matar a las personas de una forma agónica. Encima tenían trabajos forzados, cambiar rocas de sitio, y cuando terminaban de cambiarlas, las volvían a cambiar y a ponerlas donde estaban antes, trabajos completamente sin ningún propósito más que acabar con las vidas de ellos. Y para los cristianos aún era peor, porque a los cristianos ni siquiera les permitían abrir la boca, ni hablar nada, ni mirar hacia el cielo. Tenían que estar siempre avergonzados, mirando al suelo y recibiendo pues golpes y palizas cada 2 por 3. Imagínate una persona tan vivaracha, ¿no? como era ella, lo que supuso el no poder abrir la boca, el no poder entonar un himno, el no poder decir absolutamente nada y encima tener que estar expuesta a ese tipo de trabajos. Dice que ella veía cómo la gente se consumía, cómo los cuerpos se consumían, cómo las vértebras se atrofiaban, cómo la gente iba muriendo, ¿no? Y ella sentía compasión por esas personas. Pensaba, de alguna manera, estas personas tienen que conocer a Jesús. Y no sabía cómo hacerlo porque ni siquiera le dejaban hablar. ¿Cómo darías testimonio tú? No hace falta que contestes, pero si no pudieras hablar, ¿cómo lo harías? Ella nos contó que para comer lo único que les daban era una pequeña ración de arroz, un vasito, medio mohoso, para todo el día. Y ella vio la esperanza, la vio en ese vasito. Empezó a cogerlo y cada día volcaba el vasito, lo hacía en 3 partes, ella se comía una parte y 2 partes de su comida se las daba a las personas que estaban encerradas en la misma celda que ella. Y eso lo hacía un día tras otro, tras otro, tras otro. Esas personas no podían entender cómo alguien era capaz
de quitarse lo suyo. Porque una cosa es dar cuando te sobra, pero cuando tu vida está en juego, cuando el hambre es tan fuerte, cuando necesitas esa nutrición como lo más importante. Pero a esa mujer no le importaba y hacía 3 partes. Y esas personas vieron algo sobrenatural en ella y quisieron saber qué era. Dice que cuando crecían las cañas, o no sé si no me acuerdo bien de ese detalle, si era maíz o qué era, pero dice que había unas cañas que crecían y de vez en cuando los mandaban a cortar las cañas. Entonces ella se metía con sus compañeros y en la parte más alta donde nadie los veía, entonces les compartía sobre Jesús. Y poco a poco pues se fue haciendo con un grupito de creyentes. Y lo siguiente que pidió al Señor fue una iglesia. Le dijo, yo quiero tener una iglesia. Y yo no sé ni cómo, cuando ella lo expresaba, daba la sensación de que Jesús estaba caminando con ella ahí físicamente, porque ella le decía, Jesús, yo quiero tener una iglesia. Y dice que ella escuchó claramente como le dijo, tendrás una iglesia. Y ella pensó, ¿cómo voy a tener una iglesia, no, aquí? Y yo también lo pensaba, digo, con la gente mirándote desde las garitas, apuntándote, es demasiado peligroso. En cualquier sitio, ¿qué sitio sería seguro, no? Y dice que un día pasaba por delante de la letrina y el Señor le dijo, aquí, este es el lugar. Y la letrina era el lugar más horrible donde te podías imaginar poner una iglesia, pero al mismo tiempo era el único lugar del campo de concentración al que no iban los guardias, precisamente por las enfermedades, por los olores, por el peligro para su propia salud. Así que ese grupito de creyentes se iba los domingos por la mañana a la letrina, uno se quedaba vigilando y los otros se ponían de rodillas y entonaban Sublime Gracia. Y yo pensaba, cuando ella lo decía, eso es olor grato, que tantas veces hemos leído. No sé si incluso habréis cantado la canción esta de como un perfume a tus pies. Eso es el perfume a los pies de Cristo. Y me di cuenta de otra cosa, de que Dios ama tanto, tanto, tanto a los norcoreanos y a los que no son norcoreanos, pero en este caso a los norcoreanos, que es capaz de permitir que una hija suya, la que él ama, sufra tantísimo y esté dentro de un campo de concentración, con tal de llevar salvación a personas que no van a vivir más de 6 meses. Dios necesita una iglesia que esté dispuesta a ir donde nadie la quiere ver, ¿no? A meter los pies en el reino de las tinieblas para rescatar. Y estos hermanos de la iglesia perseguida constantemente nos dan testimonio de que eso es así y nos sacan de esta realidad en la que vivimos, que a veces es una trampa tan engañosa, ¿no? No podemos, por más que queramos, vivir como todos los demás. Y si lo hacemos, corremos el riesgo de habernos equivocado y de que cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde. Y hayamos estado viviendo un evangelio pensando que estaba bien porque era lo que todos los demás hacían y resulta que no. Yo quiero ver a Dios manifestándose, quiero ver a Dios, como dije, caminando entre las llamas, pero creo que para eso hace falta por lo menos tener esa disposición, ¿no? de decir, bueno, pues si me señalan, que me señalen, si se rían, que se ríen, si se burlan, que se burlen, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, si me quieren poner un mote chistoso, burlón, que me lo pongan, porque mucho más de eso tampoco te creas que va a haber. Y mientras tanto, pues aprovechar esta posición de privilegio que Dios nos ha dado, porque si Dios nos ha dado esta posición de privilegio, yo pienso muchas veces en la reina Esther, ¿no? Ella no pertenecía al mundo de los que estaban en esa aflicción y en ese peligro de morir. Ella no pertenecía a ese mundo. Entiendo que conocéis todos el libro porque sé que sois una iglesia instruida. Esta mujer no pertenecía más bien dicho, pertenecía a la corte, era la reina, ¿no? Y aún así, Mardoqueo le dice, mira, Esther, probablemente, no lo dice así, pero ese es el espíritu de Esther 4:14, le dice, probablemente es para eso que has llegado a este momento. Y el hecho de que tú estés tan bien es precisamente para que intercedas
porque quién sabe si no lo haces, si tú y tu casa vais a ser librados, ¿no? Y la respuesta de Esther fue la implicación en todo esto. Ella ayunó, oró con las personas que tenía alrededor, y aun sabiendo que le podía costar la vida, intervino, se puso delante del rey y clamó en favor de los que no podían clamar, de los que no tenían voz, y su única esperanza era ser destruidos. Y yo creo que nosotros estamos un poquito igual, estamos como Esther ahí para clamar, estamos como Moisés, Aarón y Ur encima de aquella peña, ¿no?, con los brazos levantados. Nosotros no tenemos, gracias a Dios, que llevar una espada, no vamos a sangrar, nadie nos va a matar, no estamos en peligro, pero estamos en una guerra, porque nuestros hermanos están luchando, ¿no? Y estamos llamados, es nuestra responsabilidad el hacernos cargo y el hacer todo lo posible, no para parecernos a ellos, pero sí para parecernos a Cristo. Y no voy a contar más historias ni voy a tomar más tiempo de esto, pero sí vamos a pasar a la lista mundial de persecución, que tenemos ahí el PowerPoint. Lo dejé ahí abierto. Exactamente. Y ya os he introducido un poquito el panorama de Corea del Norte, con lo que a ninguno os va a sorprender lo que vamos a ver a continuación. Como digo, estos hermanos nuestros que se atreven a predicar en los lugares más peligrosos de la tierra, merece la pena conocerlos. Vamos a ver un vídeo que va a continuación. Si le puedes, Albert, ¿le puedes dar 2 clics, por favor? Lo tengo, pero estoy aquí cacheándome y no sé... Ah, sí, ya lo he encontrado. Que los cristianos son lobos que se hacen pasar por ovejas. Pero en Corea del Norte, mi país, no puede haber misioneros, así que no importaba. Corea del Norte, la historia de Yo Min. A través de una red de pisos francos en China, Puertas Abiertas ayuda a unos 100.000 cristianos norcoreanos. Yo Min es una de ellos. Por razones de seguridad, se han modificado algunos detalles. Durante una gran hambruna, el padre de Yo Min la obligó a marcharse a China en busca de alimentos para proveer a su familia. No tuvo más remedio que cruzar la frontera en busca de trabajo. Muchos norcoreanos intentan escapar a China huyendo de la pobreza. Pero esto es ilegal y si los descubren, a menudo son brutalmente maltratados y pueden ser deportados. Si se descubre que se han reunido con cristianos en China, el castigo será peor. Conocí a alguien allí. Me llevó a un lugar seguro. Y mientras estaba en el piso franco, escuché hablar de Jesús por primera vez. A pesar de lo que le habían dicho de niña, Yo Min aceptó a Jesús como su Salvador, empezó a estudiar la Biblia y recibió formación en liderazgo. Después de muchos años creciendo en la fe, se dio cuenta de que odiaba a su padre.
살면서 한 번도 아버지 앞에 reconocí que sentía mucha rabia y odio hacia él interior. Al conocer más en profundidad a Dios, supe que tenía que empezar a perdonar. 용서할 수 없다는 마음 가득 했습니다. 하지만 계속해서 말씀을 배우면서 cuando empecé a hacerlo, en lugar de sentir toda esa presión y dolor, sentía alivio y el deseo de perdonarlo. Yo había cambiado, y sentí que Dios me decía algo más. Vuelve a Corea del Norte. Sentí un llamado a compartir todo lo que había aprendido con otros cristianos clandestinos en Corea del Norte. Así que tomé la decisión de cruzar el río una vez más. Si me atrapasen, podría terminar en un campo de trabajo, pagando un alto precio por ser cristiano. Por favor, orad por mí, por protección y valentía, para que pueda ser sal y luz en una tierra oscura. Corea del Norte sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para seguir a Jesús. Puertas Abiertas estima que hay unos 400.000 cristianos en Corea del Norte. Todos se ven obligados a vivir su fe en secreto. Tus oraciones y apoyos pueden ayudar a capacitar a la próxima generación de valientes cristianos norcoreanos como yo mismo, fortaleciendo la iglesia clandestina de Corea del Norte, para vivir por Jesús pase lo que pase. Conoce a más cristianos que se atreven a hablar de Jesús en los lugares más peligrosos del mundo. puertasabiertas.org/no callarán. Estaba viendo el vídeo y yo me lo sé ya de memoria, lo he visto un montón de veces. Pero estaba pensando en qué diferentes serían las cosas si no existieran esos pisos francos de Puertas Abiertas. Qué diferentes serían las cosas para la iglesia que hoy está pastoreando Yomin, porque ahí donde la veis, ella está pastoreando un grupo de cristianos clandestinos en Corea del Norte. Y qué valiente, ¿no?, de volver, pero ella necesitó del cuerpo de Cristo, ella no lo ha hecho sola, ni mucho menos, ha formado parte de ese engranaje, ¿no? Y es tan bonito que Dios nos deje participar de ese tipo de cosas, ¿no? Que aunque sea, ¿no?, una pequeña parte de mis oraciones, una pequeña parte de lo que yo aporto al ministerio económicamente, una pequeña parte de mi tiempo, si soy un voluntario, ¿no?, haya podido formar parte de la difusión de este mensaje y haya podido convertirse en algo que ha impulsado a esta persona a aceptar esa responsabilidad y ese llamado de volver a Corea del Norte. Yo creo que a mí me dice eso el Señor y yo me muero en ese momento, ¿no? Conociendo el país y conociendo lo que me contó Heawo y algunas cosas que no os he contado. Yo, fijaros si soy metepatas, que yo le pregunté a Heawo si no se enfada uno con Dios cuando está en un campo de concentración. Y le debió de parecer tan tonta la pregunta que ni siquiera la entendió. Le pidió a la chica que se la volviese a plantear. Y cuando por fin entendió lo que le estaba preguntando, me dijo, ¿cómo me iba a enfadar yo con Dios si es el único que me mantuvo vivo? El que me mantuvo viva, el que me dio las fuerzas para seguir, el que estuvo conmigo cada día, con quien yo hablaba, o sea, ¿cómo me iba a enfadar con él, no? Y bueno, otro día os contaré cómo escapó, pero eso me lo guardo para que me invitéis una segunda vez. Y bueno, aquí tenemos, ¿no?, a Yomin, que no es menos ni tiene nada que envidiarle a Heawo.
y otros muchos hermanos como ella que se atreven a predicar y a volver a lugares tan terribles donde la situación es tan complicada y tan peligrosa para ellos, porque Corea del Norte no es ningún juego. Yo sé que el miércoles os compartí ya parte de esta información, pero por amor a los que no estuvieseis el miércoles, pues lo voy a repetir. En respuesta a si se me persigue poco o mucho a la Iglesia hoy en día, si han cambiado mucho las cosas con respecto al libro de los Hechos, Puertas Abiertas hace un estudio anualmente, que es el estudio de la lista mundial de persecución, que representa cuáles son los países más peligrosos para ser cristiano. Y entre ellos tenemos, como ya nos decía el vídeo, Corea del Norte como el país más peligroso de todos, con 98 puntos de 100 posibles, es el país más peligroso para ser cristiano. Pero esta realidad de la persecución no es algo exclusivo de Corea del Norte, ni mucho menos, sino que cada vez hay más países sumidos en una persecución terrible. Señal de que, como dice la palabra, estamos caminando o estamos en los últimos tiempos o caminamos hacia ellos, porque desde que yo trabajo en Puertas Abiertas, la cifra total de cristianos perseguidos no ha hecho más que aumentar. Hace 10 años hablábamos de 90 millones todavía. Por poner una fecha, pues cuando nos conocimos Julio y yo, probablemente todavía estábamos hablando de 245 millones. Y hoy en día estamos hablando ya de 380 millones anualmente de cristianos que sufren persecución y discriminación por su fe en Jesús. No por otra cosa, por su fe en Jesús. Porque, como compartí el otro día, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán, porque es el nombre de Cristo lo que es perseguido. Entonces todo aquel que lleva ese nombre padece persecución. Y esta cifra tan grande, pues para desglosarla en partes más pequeñas, podemos compararla a la población de España, que son 47,8 millones, o sea que equivaldría a 8 veces la población de nuestro país. Pero que más allá de las cifras, yo prefiero verlo como historias, como la que os acabo de contar. ¿Os imagináis tener tiempo para contaros 380 millones de historias? Porque esta es la realidad. Son 380 millones de historias de fe, de personas que enfrentan todo tipo de circunstancias y que salen victoriosas porque confían en Cristo, pero hay que estar con ellos en medio de sus aflicciones. 4.476 cristianos fueron asesinados durante este año pasado. Esto equivale a 12 cristianos al día y esto equivale a un cristiano cada 2 horas. O sea, desde que nos levantamos esta mañana hasta ahora, pues igual 6 o 7 hermanos ya habrían padecido si la cifra fuera equiparable, ¿no? Porque habrá días que mueran 300 y habrá días que no muera ninguno, pero para que lo entendamos, la gravedad, ¿no? O sea, yo sé que no estoy hablando con nadie que no pueda entender esto. Esto realmente es algo muy serio. 209.771 cristianos han sido desplazados en este año anterior, pero esto es extrapolable a lo que está pasando en el África subsahariana, donde ya en los últimos años estamos hablando de más de 16 millones de desplazados por causa de su fe. Aún así, pues siguiendo, ¿no?, con los testimonios de Corea del Norte, vemos este hermano, Yoon-jik, que es la tercera generación de cristianos de su familia. Su abuelo murió por causa del Evangelio, su padre murió por causa del Evangelio, todos asesinados por el régimen, y él ha tenido que huir ya 3 veces en lo que lleva de ser cristiano para evitar que lo maten. Y aún así, y a pesar de esa circunstancia, él dice, la situación parece empeorar, pero la noche es más oscura justo antes del amanecer. Esto lo lees en cualquier post de Instagram y dices, oh, qué bonito. Pero tiene muchísimo más sentido cuando lo dice alguien que ha pasado lo que ha pasado a este hombre, ¿no? Y que aún mantiene la esperanza de que él cree. Yo conozco el testimonio completo y os lo puedo decir, que él está convencido de que él va a ver un cambio en su país, en su generación. Y nos honra, la verdad, nos honra el ser parte de esta iglesia, ¿no?, que mantiene esa fe y que tiene esa esperanza tan fuerte. También otras cifras que os puedo dar es 5.000
cristianos durante el periodo del estudio del año pasado fueron encarcelados. Aproximadamente 30.000 iglesias y hogares cristianos fueron atacados. Y a pesar de eso, pues vemos, ¿no?, cómo estos hermanos mantienen su fe. Esto sí es diferente a lo que expuse el otro día y es también para que veamos algunas de las tendencias en la lista mundial de persecución que vemos y que son más fuertes. La primera de ellas, como ya hemos visto un poquito de Corea del Norte, pero por enfatizarlo un poco más, la situación en Corea del Norte, los cristianos son considerados como enemigos del Estado. Ser descubierto te puede llevar a un campo de trabajos forzosos, como el que os comenté, o incluso a una ejecución. Las mujeres que huyen a China, como Yo Min, suelen caer en las redes de la trata, además. Hay unas redes de la trata que están esperando a estas personas que huyen del país por el hambre, por la necesidad, para abducirlas y para secuestrarlas. Al ser repatriados, aún enfrentan más persecución, sobre todo si han tenido contacto con cristianos. El sistema margina a los cristianos. Hay entre 300.000 y 500.000 cristianos que viven en la clandestinidad en este país, bajo el riesgo constante y bajo una vigilancia extrema. Hay unas leyes, como la ley contra el pensamiento reaccionario, que, entre otras cosas, pues prohíben la Biblia. Las Biblias en Corea del Norte no están encima de una mesa a la vista, están escondidas en los lugares pues que no te puedas imaginar. Están escondidas detrás de un cuadro, están escondidas en un agujero en el suelo, en alguna parte del poblado, y hay que extremar las precauciones muchísimo, porque además el gobierno incentiva a los vecinos para que denuncien cualquier acto pues, que sea considerado pues, algo contra la ley del pensamiento reaccionario. Entonces, ellos que de por sí tienen necesidad, si además el gobierno los incentiva para denunciar, quiere decir que todo el mundo está pendiente de todo el mundo para denunciar y para ser un buen norcoreano, según el estatus del país. Aparte de esa tendencia, como también he hablado un poquito, está el desplazamiento y la crisis humanitaria en el África subsahariana, que es algo realmente preocupante. ¿Habéis oído hablar del Sahel, del cinturón del Sahel? Es la zona, digamos, más pobre de África. Está en la parte norte y es un lugar donde miles de cristianos, especialmente, están siendo obligados a huir de sus hogares por grupos extremistas, que cada vez son más prolíferos y hay más. Antes estaba Boko Haram, ahora están los Fulani, que se han radicalizado, está Al-Qaeda, está Al-Shabaab, están las fuerzas democráticas aliadas del Congo y un montón de grupos que solo pretenden establecer estados islámicos donde ahora viven los cristianos, tomando el control de los poblados y exterminando también a todos los que pueden. Muchas veces atacan a los poblados por las noches y simplemente van buscando a quién matar. Cientos de miles, como digo, están viviendo en este tipo de campos de refugiados. Bueno, no me funciona en la pantalla el rayo, pero podéis ver las tiendas aquí de campaña. Este hermano, el pastor Bernabé, está pastoreando a muchos cristianos que están viviendo en ese campo de concentración. Y tenemos una pequeña descripción de lo que es este campo de concentración. Hay cerca de 15.000 personas y no sé si hablaba de 300 baños o algo así, o sea, una cosa aberrante. O sea, la salubridad, imagínate cómo tiene que ser, ¿no? Y tienen que vivir en ese tipo de tiendas de campaña del tamaño de un colchón de matrimonio y a veces viven hasta 6 personas en uno de esos lugares. Y además de eso, pues tus hijos no pueden estudiar, tú no sabes tampoco qué aportarles, ves que pasan hambre y no tienes recursos para darles nada, lo que acaba afectando hasta tu identidad como padre, el ver que no puedes hacer nada mientras ves cómo tus hijos pierden peso. Y esta circunstancia para ellos es terrible porque ellos se sienten olvidados por el mundo. Ellos sienten que
que a nadie le importa lo que está sucediendo allí. Y nosotros estamos tratando de demostrarles justo lo contrario, de que por lo menos nosotros, el cuerpo de Cristo, no los hemos olvidado. Aún así, él dice, a pesar del dolor, ministramos a quienes lo han perdido todo. Ellos tienen su propio dolor, pero siguen ministrando y siguen adorando al Señor. Otra de las tendencias muy peligrosas es el rápido auge de la persecución digital, apoyándose en las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que para nosotros aquí en Occidente pues es algo muy divertido. El ChatGPT para que nos ayude a hacer los deberes, otras cosas, ¿no?, que hay por ahí para entretenernos, ¿no? Pero mientras que no hay un debate serio sobre las implicaciones que tiene esto para la libertad de las personas, pues hay países que están tomando mucha delantera con esto, y uno de ellos es China. China ya siempre ha sido un país en el que ha habido muchísimo control sobre las iglesias, pero ahora es peor, porque dentro de las iglesias hay cámaras con reconocimiento facial. Entonces, cuando tú entras a la iglesia, automáticamente quedas registrado por el gobierno. Y no es que esté prohibido entrar a una iglesia en China. Simplemente tú sabes que el gobierno sabe que tú has entrado a una iglesia y que, por lo tanto, tu mentalidad de buen comunista probablemente se pueda poner en cuestión. Entonces es algo muy intimidatorio, es algo sobre todo muy disuasorio para que la gente no vaya a las iglesias. Además, se monitorea lo que se predica. Hay cámaras, el predicador está cohibido porque tiene que predicar conforme a la ideología comunista, y si se salta las cosas de la ideología comunista o predica algo que vaya en contra o que se interprete como algo en contra, la iglesia puede ser cerrada fácilmente. También tenemos la prohibición de los menores de edad de ir a la iglesia. Si eres menor de 18 años y vas a una iglesia, automáticamente vas a quedar registrado, y el problema no es para el menor, el problema es para la iglesia, que automáticamente sería cerrada. Y esto está obligando pues, a que las iglesias, como en los años 80, tengan que volver otra vez a los grupos de hogar, porque cada vez es más difícil mantener una iglesia abierta, incluso dentro de lo que llaman el Estado de las tres autonomías, que es, digamos, la forma de legalizar las iglesias. Tú entras a lo que el Estado te dice, te dejas poner una camarita, pones 4 eslogans comunistas en las paredes, y al final la gente no sabe si está yendo a un culto o a un meeting. Pero bueno, es la forma, digamos, de seguir con la iglesia abierta. Pero cada vez hasta eso es difícil, ¿no? Ahora ya. Y lo peor de todo esto es que cada vez se está exportando esta tecnología a más países. Ya hay países que están consumiendo esta tecnología y que la están utilizando de la misma manera que la está utilizando China. Y ya no hablo solo de el acoso dentro de la iglesia, sino en tu propio teléfono, en tu propio móvil. Es como un gran hermano, ¿no?, en el que todo el mundo en el que alguien te está mirando siempre todo lo que haces. Y esto va más allá de China. He visitado la iglesia china en Madrid y en Barcelona, y han tenido que cambiar su forma de comunicarse en la iglesia porque los están monitorizando hasta aquí. O sea, es una cosa realmente terrible, ¿no? Y este uso que se está dando a la tecnología. Pero bueno, todo no son malas noticias, todo no son problemas. Me quedo con la valentía de nuestros hermanos, con el testimonio, con las sonrisas que vemos en muchos de ellos, y con el trabajo que estamos haciendo en su favor, que ojalá pues, pudiésemos alcanzar a más, pero este último año se han alcanzado a 8 millones de personas que han recibido Biblias y literatura cristiana, o formación bíblica y discipulado, o apoyo y defensa jurídica. Muchos de estos hermanos nuestros no saben ni que tienen derechos, ni qué derechos tienen, y tienen que ser defendidos. Ayuda básica, como en los casos de los campos de refugiados que veíamos, donde el pastor Bernabé nos contaba cómo muchas veces los cristianos son dejados de lado en el reparto de ayuda por ser cristianos. Y muchas veces pues, no tienen ni siquiera esa ayuda básica, y tiene que ser la iglesia la que les ayude a ellos. También atención postraumática. Aquí os podría contar un montón de historias de cómo hermanos nuestros pierden
padres, pierden hijos, pierden esposos, todo por causa del Evangelio, y cómo esas personas necesitan, porque no son superhumanos, ni mucho menos, ni supercristianos, y ellos necesitan levantarse otra vez de esos procesos tan dolorosos que están viviendo, necesitan volver a recuperar la capacidad de perdonar, de amar a sus enemigos, que es muy fácil decirlo aquí, ama a tus enemigos. No sé qué enemigos tendremos aquí para amar. El que se te cuela en el semáforo, ¿no? O te adelantas y te hace algo feo, pero más allá de eso, ¿no? Pero ellos tienen que hacer un verdadero ejercicio de obediencia a Dios, y esto no es fácil. También educación y capacitación laboral, proyectos de desarrollo socioeconómico, porque también necesitamos ayudarles a tener esto para poder tener un trabajo, o incluso, como en el caso de Bethany, de esta mujer, pues un hogar para vivir. Esta mujer tiene una historia terrible, que no os la voy a contar, pero la podéis buscar en nuestra web. Ella fue secuestrada por Boko Haram, vivió 3 años en un lugar donde la secuestraron. Lo peor es que no solo la secuestraron a ella y a sus 2 hijas. Su hija mayor escapó, ella, por la gracia del Señor, pudo escapar y pudo llevarse a sus hijas con ella, pero poco tiempo después su hija mayor murió. Mary se llamaba. Y el deseo de su hija mayor era que su madre tuviese donde vivir. Así que puertas abiertas para cumplir ese deseo de Mary, le dio la casa, que es la que tiene justo en su espalda, a Bethany. Y ella dice: os volcasteis a hacer todo esto por mí. Me faltan las palabras para decir gracias, pero Dios os bendecirá. Dice que incluso cuando le damos un vaso de agua a alguien porque es de Cristo, no perderemos nuestra recompensa. Así que imagínate, si a estos le damos una casa porque son de Cristo. No lo hacemos por la recompensa, desde luego, pero sabemos que Dios es dadivoso. Esto también lo expliqué el otro día, pero bueno, sí, también por amor a los que no estabais, ellos nos piden que oremos, y nosotros oremos, pues le hemos sacado, le queremos exprimir todo el jugo a esta palabra, por eso la hemos convertido en un acróstico y le hemos dado un sentido a cada letra. La O de ora, porque esto se trata de qué podemos hacer desde aquí. Porque alguno dirá, bueno, pero es que eso está muy lejos y yo estoy aquí y lo que yo puedo hacer no hace nada, pero sí hace. Ora. Como ya os he hablado de Jehová, yo os he hablado de cómo nos contaba todas aquellas cosas impasibles, os voy a decir que hubo un día en el que ella lloró, pero como una niña pequeña. ¿Sabéis cuándo fue? Cuando la iglesia donde se estaba haciendo el evento empezó a orar por Corea del Norte. Se rompió completamente, y cuando terminamos dijo: esto es lo que necesita mi país. Que la iglesia esté orando, porque las oraciones pueden cambiar el corazón de cualquier dictador y de cualquier persona. Así que importa la oración. La R es de responde. Probablemente también os lo comenté, tenemos una campaña de recogida de firmas para dar a conocer la situación, lo que está pasando en África, para que estos hermanos que se sienten tan desamparados por la sociedad no se sientan desamparados, y para que el gobierno haga algo en favor de ellos. Entonces esto lo vamos a presentar en 2027 para tener el tiempo suficiente como para recoger por lo menos 1 millón de firmas. Apenas hemos pasado las 120.000, creo, al día de hoy. Así que esperamos que haya en algún momento una respuesta fuerte de la Iglesia, y todo el que piense que su firma no importa, pues firme, porque al final la suma de firmas importa. Si hay 300.000 cristianos en España y los 300.000 firmásemos, pues tendríamos 300.000, tendríamos una tercera parte ya de la firma. Pero mientras haya gente que piense que su firma no importa, pues no vamos a llegar a por lo menos tener 300.000, ¿no? Entonces, esto es responder, dar voz. También responder tiene que ver con el voluntariado. Yo quiero animaros a
a informaros sobre el voluntariado en Puertas Abiertas. Es algo muy bonito poder hacer voluntariado con Puertas Abiertas. A veces son cosas muy poco vistosas, o sea, no estamos hablando de ir a un país con persecución a salvar a nadie, pero también puedes venir cuando hacemos este tipo de viajes. A veces son cosas más administrativas, pero todo eso ayuda. Todo eso hace que podamos dar ese tipo de ayuda que estamos dando, el tener manos en todos los aspectos y en todos los lugares. También tenemos la posibilidad de escribir cartas, que es algo que cambia vidas, que levanta a personas que están hechas pedazos, pero empiezan a recibir cartas de diferentes partes del mundo y esto realmente es impresionante. No sé cómo vamos de tiempo, pero si queréis os lo cuento. Yo una vez repartí cartas a la iglesia perseguida, en Colombia concretamente, en una casa que tenemos para niños que vienen del trasfondo de la persecución, y fue lo más curioso que me ha pasado en la vida porque me dieron una caja enorme, de unos 25 kilos, y tuve que atravesar el país con la caja. Y iba en una especie de bolsa de tela negra con asas. La caja no cabía en ningún sitio, ni cabía en el cacharrito del avión, ni cabía en el coche donde la quería poner, la tenía que llevar en la mano, se me clavaba, claro, imagínate, 25 kilos, llegabas en carne viva. Encima teníamos que ir a las montañas de Santa Ana, en el Quinto Pino, y cuando por fin entregué la caja dije, ahí va la caja esta. Cuando la abrió la señora de la casita, que así se llamaba el lugar, y empezó a sacar las cartas. ¡Buah! Tremendo. Empezamos a darle a los niños las cartas. ¡Buah! Demasiado, no te lo puedes imaginar. Y bueno, es un pequeño esfuerzo, ¿no? Estás aburrido en casa, no sabes qué hacer, pues en vez de ponerte a ver el Instagram, te pones a escribir una cartita para ellos y realmente cambia las vidas. La M es de moviliza, pues esto que hemos hecho hoy ha sido un intento de movilizar, no sé con cuánto éxito, pero yo sé que Albert ahí le ha puesto todo su corazón, de que otras personas sepan lo que está sucediendo, y yo os animo y os encomiendo que todos seáis movilizadores, que todos habléis de esta realidad, que os empapéis de lo que está pasando, porque no solo vuestra vida se va a fortalecer con la fe de las historias de los cristianos. Además de eso, vais a formar parte de esa respuesta que ellos necesitan. Entonces, movilizar a otros se puede hacer en una forma muy práctica a través de las redes sociales. Hoy en día se nos ha dado un gran poder con las redes sociales. El mundo puede no querer publicar muchas cosas de las que están pasando, porque a lo mejor no le interesa o porque no tienen tiempo entre tanta noticia, pero nosotros estamos constantemente hablando de la iglesia perseguida. Entonces, es muy importante que nos hagamos eco, que compartamos en nuestras redes sociales lo que está pasando, que dinamicemos, que difundamos lo que está sucediendo, para que cada vez haya más compañeros de oración, más personas que se toman en serio esta responsabilidad sobre la iglesia perseguida. La O, pues también es muy importante, la ofrenda. No hace falta detallarlo demasiado, pero bueno, todo lo que ese listado de cosas que hemos hecho para esos 8 millones de cristianos, sin ofrendas simplemente no serían posibles. Y no son grandes cosas, son ofrendas pequeñitas. Hay gente que a lo mejor colabora con 5 euros cada 3 meses. Y hay gente que colabora con 1.000 euros cada mes también. Gracias a Dios, ¿no? Ojalá que tengamos muchos de esos. Pero cada cual sabe, ¿no?, en la capacidad que tiene, lo que puede hacer para apoyar a la iglesia perseguida, y nada es demasiado poco. Y la última es sabe, que como dije la otra vez y como vuelvo a decir, es la más importante. Saber para poder orar de una forma eficaz. Si no sabes, no puedes orar eficazmente. ¿Qué dice la palabra? Confesaos los unos. No, sé que no habla de esto, ¿vale? Es un poco sacar de contexto el versículo, porque el versículo habla sobre las ofensas. Pero la base es la misma. Confesaos, o sea, tener conocimiento de lo que está sucediendo, hace que tu oración sea eficaz. Si tú no sabes lo que el otro está pasando, ya sea porque te ha ofendido o porque no te ha ofendido, no vas a poder orar eficazmente. Y esa es la razón por la que, Julio, las hojitas ya las tienen casi todos.
pero si alguno no tiene la hojita, se la damos ahora. Y dame una a mí, primero que nada, y así lo vuelvo a explicar. Ya está el pesado de la hojita. Nos quiere vender una suscripción a puertas abiertas. No se trata de eso. No es una suscripción, es una herramienta para que podamos saber y podamos orar eficazmente. Entonces, yo lo veo como el inicio de la relación con nuestro ministerio. O sea, si yo me voy de aquí y tú no me entregas una hojita rellenada o no lo haces después, que normalmente si no lo haces ahora tampoco lo harás después, pues no te voy a poder dar temas de oración para que ores por la iglesia perseguida, no te voy a poder comunicar lo que está sucediendo y al final va a depender todo del interés que tú le pongas. Pero si tú te tomas el tiempo de rellenar la hojita con la mejor letra que te sea posible hacer, rellenando todos los datos. Esta mañana, te lo digo a Julio, nos entregaban sin dirección o sin número del patio o sin número, digo, pues cuando llegue el del correo y vea la dirección aquí, calle Cremador número 14, no va a saber dónde tiene que dejarlo, solo va a saber el número, no va a saber la planta. Entonces, es importante rellenarlo con mucho cariño, ten en cuenta que de esto depende que tú puedas recibir luego esa información, que es realmente valiosa para poder orar de una forma eficaz. Es un calendario de oración, son los testimonios de fe de nuestros hermanos. Por un lado es edificar nuestra vida y por otro lado es poder estar informados para poder orar por ellos. Una vez rellenado, por la parte de atrás tienes el tema de donativos, si quieres hacer un donativo, si no, no pasa nada, las vas a recibir igual, la revista, pero si tú quieres colaborar económicamente, pues también lo puedes hacer. El ofrecer la domiciliación es porque esto nos ayuda a saber de cuánto disponemos al cabo del año, aunque también puede hacerse un donativo en un banco y lo recibimos exactamente igual de bien. Pero cuando tenemos domiciliaciones sabemos, podemos presupuestar, de la otra manera es más difícil. Entonces, bueno, pero como digo, no es imprescindible ni mucho menos. Lo que queremos es que ores y que hacer un donativo no te quite de poder orar. Una vez rellenado, qué bien se ha oído, ¿eh? Se corta, me lo podéis entregar en la mesita, ahí al final, yo me quedo el tiempo que haga falta para recibir las hojitas de quien quiera. Y por mi parte, ¿qué más me queda? Bueno, esto no lo dije el otro día, pero también necesitamos gente que nos ayude a movilizar a otros yendo a las iglesias, lo que llamamos portavoces. Entonces, si esto es algo que crees que puedes estar llamado, que sepas que lo primero que necesitas es el aval de tu pastor y estar por lo menos 2 años en una iglesia congregado y luego pues dar prueba de tu fe, de tu bautismo, de demás cosas, de tu testimonio, que el pastor te avale y estar sujeto a tu iglesia para poder hacer el trabajo. Y entonces yo pues me dedicaré a buscarte, bueno, tendrás que pasar una formación también y aprobarla, a muchos los suspendemos, ya lo digo porque es así, a muchos los tiramos para atrás y sobre todo llega cuando hay que presentar el vídeo final, donde mucha gente se congela. Entonces también tienes que tener un poco la capacidad de hablar en público, porque si no vas mal. Pero si estás dispuesto a hacerlo y tienes un domingo disponible al mes, pues puedes entrar en ese proceso de ser un portavoz y será muy útil, porque la verdad es que si tuviésemos 3 o 4 aquí en Murcia, pues sería una maravilla y no tendría que venir yo tan seguido. Entonces, esta es otra cosa que podemos hacer y nada más, ser parte de la respuesta, que no seamos simplemente espectadores, que hemos visto una película que nos ha conmovido, que realmente Dios pueda hacer lo que quiera y para lo que nos ha traído hoy aquí. También hay que darse por aludido, ¿no? cuando Dios nos llama.